¿Se escucha ahí? Bien, bueno. ¿Alguien está escuchando? Vamos a cerrar todo. Bueno, como vieron, sí, recién en lo que estaba sonando el pobre estudiante de estabilidad 3, hoy vamos a seguir viendo un poquito más de seguimientos de vínculo y temperatura, ¿sí? Es decir, causas de origen cinemático. ¿Por qué digo vamos a seguir viendo un poquito más de sedimentos de vínculo? Porque en realidad, vamos a anotar sedimentos de vínculo. En realidad, sí, cuando armamos la matriz de rigidez, para armar la matriz de rigidez vamos poniendo sedimentos de vínculo en cada una de las coordenadas. Entonces, capaz no lo presentamos con este nombre, pero ya vienen resolviendo las estructuras cuando tenemos sedimentos de vínculo. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando la estructura originalmente estaba cargada con sedimentos de vínculo, pero la resolución es la misma, ¿sí? La verdad que van a ver que no cambia. Lo único que tienen que ver es cómo calcular el término de causas, pero de vuelta ya están acostumbrados a trabajar con seguimiento de vínculo. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Y después vamos a ver temperatura, ¿sí? Que se me comporta bastante parecido a un seguimiento de vínculo. Ya les voy a explicar por qué. Tiene que ver con que las dos son cargas de origen cinemático. Pero bueno, vamos a arrancar con seguimientos de vínculo, ¿sí? Imaginemos que este pórtico tiene como causa deformante un sedimento de vínculo, ¿sí? Acá lo puse como una traslación vertical. Delta, conocido. Por ejemplo, 1 centímetro, ¿sí? Es dato. Entonces, si empezamos a analizar las secciones, acá, acá, acá y acá, por ejemplo, sección A, B, C y D. ¿Alguien se anima a decirme cómo armamos el fundamental de esta estructura? Lo pueden poner en el chat. ¿Qué vínculos pondrían y dónde? ¿Sí? Los nudos tienen nombre y apellido. Pueden prender el micrófono o en el chat. Un voluntario. Olvídense del seguimiento de vínculo. ¿Sí? Si lo estuviésemos resolviendo la clase pasada, por ejemplo, esto tuviese cargas. ¿Cómo armarían el fundamental? Bien, Clara me dice restringimos los nudos, los giros en los nudos de arriba y el desplazamiento horizontal en B. Muy bien. Ahora, fíjense, ¿sí? Les puede llegar a surgir la duda, y es una pregunta que a veces aparece, ¿qué hay que hacer con el seguimiento de vínculo en D? ¿Sí? Repasemos un segundo las condiciones de borde. Desplazamiento transversal al eje de la barra en A es 0. El giro en A es 0, por lo tanto W' en A es 0. Y después los corrimientos longitudinales en A valen 0. Todos los desplazamientos conocidos. En B, ¿sí? W en B, no sabemos cuánto vale, así que es la primera incógnita de X1. W' en B, giro en B, tampoco sabemos cuánto vale, incógnita X2. Desplazamiento longitudinal en B vale 0, ¿sí? Por hipótesis de formabilidad XY tiene el mismo desplazamiento que A. Entonces, ahí tenemos las dos primeras incógnitas, estas las marcaron, ¿sí? Desplazamiento horizontal, X1, giro, X2. Si analizamos en C, vamos con D, pero mejor. Fíjense, W en D vale 0, ¿sí? Desplazamiento perpendicular al eje de la barra. W' en D vale 0, el giro. Corrimientos longitudinales en D, ahora tiene que valer menos delta, ¿sí?
conocido, no es incógnita. Y en C, si hacemos el mismo análisis, tenemos W en C, el corrimiento perpendicular al eje de la barra, por hipótesis de deformabilidad axil de la viga, tiene que ser el mismo corrimiento horizontal que W en B. ¿Sí? Por lo tanto, es X1, es la misma incógnita. No tengo la necesidad de restringirla nuevamente. W' en C, que es el giro, no lo conocemos. Este va a ser X3. Y si miramos el corrimiento axil en C, dijimos, por hipótesis de deformabilidad axil de esta barra, tiene que ser igual al corrimiento longitudinal en D, que era menos delta. ¿Sí? Entonces, en este nudo tenemos una incógnita nueva, que es X3. Y ven que delta, ¿sí?, es constante, es conocido, entonces no necesita una restricción, ¿sí? Eso es porque a veces, les digo preguntas que aparecen, dicen tipo, como acá hay un corrimiento vertical, tengo que restringir el desplazamiento, pero no es necesario porque delta justamente es conocido. Incluso si quieren resolver este sistema cero, lo que van a hacer es, pongan todos los vínculos, y entonces le tenemos que imponer un desplazamiento delta a este nudo. Si este nudo tiene un descenso delta, entonces este nudo por hipótesis de deformabilidad axil también tiene que tener el mismo descenso delta. ¿Sí? Este descenso vale delta. Y entonces, si terminamos de hacer la deformada, ¿sí?, ven, esta barra no tiene ninguna causa perpendicular al eje de la barra, así que no se deforma, solo sufrió un descenso uniforme de valor delta. Esta barra, ¿sí?, la podemos pensar empotrada en este nudo porque tiene impedido desplazarse horizontalmente en vertical y el giro, entonces está empotrado, igual que este nudo. Entonces es un empotrado con un descenso, y esta barra que tampoco tiene cargas perpendiculares al eje de la barra, ¿sí? Así que no se deforma. Si tenemos que analizar la barra arriba, para hacer el despiece, fíjense, acá tenemos empotrado, ¿sí?, todos los movimientos impedidos, igual acá, ¿sí?, desplazamiento horizontal impedido por este vínculo y de hipótesis de indeformabilidad axil, desplazamiento vertical restringido por el empotramiento y la hipótesis de indeformabilidad axil, y el giro está restringido también, así que ahí tenemos un empotramiento, solo que ahora ese empotramiento tiene como causa deformante un desplazamiento perpendicular al eje de la barra, un segmento de vínculo, donde este valor es delta. ¿Sí? Esto lo pueden sacar de tabla. Sería menos delta, Bautista, porque si usamos los ejes como X y Z, ¿sí?, el desplazamiento se produce como lo dibujé en la dirección de X negativo, ¿sí? Pero como no vamos a usar la ecuación de la elástica, nos interesa el módulo de delta nomás, ¿sí? Correctamente sería menos, porque la barra está sufriendo un corrimiento en la dirección del eje X negativo, pero una vez que entramos al sistema cero, ¿sí?, ya no necesitamos el menos. ¿Está bien? Lo hacemos directo por imponer el desplazamiento delta, como efectivamente ocurre en la estructura. Bueno, fíjense, algo que me gustaría marcarles es qué pasa si esta misma estructura tuviese, por ejemplo, un tensor
Y para cambiarlo un poquito, vamos a ponerle el desplazamiento delta, ¿sí? En horizontal, pero podemos hacer el mismo análisis para delta en vertical. Es decir, el vínculo ahora viene a parar paralela delta H, delta horizontal, ¿sí? Entonces, bueno, ahora cuando armemos el fundamental, algo que acá sí recién concluimos es que no dependía de delta, ¿sí? Seguimiento de vínculo, porque es una incógnita conocida, ¿sí? Acuérdense que para construir el sistema fundamental, es decir, para identificar cuáles son las restricciones que tengo que imponer, eso no puede depender de las cargas exteriores, ¿sí? Así que no puede depender ni de seguimientos de vínculo, ni de las temperaturas, ni de las cargas. Por eso cuando pregunté el fundamental acá, me lo pudieron responder bien, ¿sí? Porque no depende de delta. Justamente delta en todo caso es un valor conocido. Entonces, bueno, si hacemos el mismo análisis en este pórtico, vemos que en el nudo superior izquierdo tendríamos que restringir el desplazamiento horizontal también. El giro en ese nudo, que no lo conozco. Y el desplazamiento vertical, sabemos que vale 0 por hipótesis de indeformabilidad axial de la columna izquierda. La columna derecha también el desplazamiento vertical vale 0, el horizontal vale x1, me falta conocer el giro x2. Sí, fíjense que con esto, conocidos esos desplazamientos, tengo definida la deformada de la estructura. Y ahora lo que vamos a hacer, sí, calcular la matriz de rigidez de estos sistemas ya lo saben hacer, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es proponer algunas estructuras y vamos a ver cómo construir solamente el sistema cero. Entonces, sí, recuerden que el tensor no podemos suponer que tenga hipótesis de formabilidad axial, así que eso no me representa ninguna restricción adicional. Y entonces le imponemos un desplazamiento delta a la estructura. Sí, entonces, esta barra se comporta empotrada acá arriba y empotrada acá abajo, ¿sí? De vuelta, esta está empotrada porque tiene los tres desplazamientos posibles impedidos, el horizontal, el vertical, por hipótesis de formabilidad axial de las dos barras, y el giro, entonces esto es un empotramiento. Vamos a dibujarlo así. ¿Sí? Empotrado, donde este corrimiento horizontal vale delta H conocido, esta barra no se deforma, esta barra no se deforma, y lo que nos falta ver es el tensor, que se comporta muy... Una pregunta, ¿por qué ambos son...? Ah, perdón, no, esto es X3. Había un error, gracias Joaquín. Entonces, algo que tenemos acá, sí, es una biela, que las estudiamos la clase pasada en reticulados. No les dije cómo trabajar una biela en una estructura mixta, pero van a ver que es muy parecido a un reticulado, ¿sí? Fíjense que trazando una perpendicular al eje de la biela, ¿sí? Tenemos todos los puntos en el cual yo muevo este empotramiento, ¿sí? Y la biela ni se alarga ni se acorta. Ahora, como la biela en su posición deformada va a parar a una posición por acá, significa que está sufriendo un alargamiento delta L, ¿sí? Que lo marca ahí en rojo. Vamos a hacer un zoom de ese empotramiento acá.
Y entonces el empotramiento le vamos a imponer un desplazamiento, seguimiento de vínculo horizontal. Fíjense que como el desplazamiento es pequeño, igual que en reticulados, todas las barras, esta barra queda paralela a esta barra, y esta barra queda paralela a esta barra, ¿sí? Por hipótesis de pequeños desplazamientos. Entonces, perpendicular al eje de la biela, ¿sí? Sin deformar, tenemos todos los puntos donde, movido el desplazamiento sobre esa recta, movido el vínculo sobre esta recta, la barra ni se alarga ni se acorta, por lo tanto, el alargamiento efectivo de la biela sería este valor, ¿sí? Delta L. Y entonces, esto de acá, dijimos que era delta, nos falta encontrar, seguramente acá el ángulo conocido es alfa, ¿sí? El ángulo con la horizontal, entonces ahí, por ejemplo, podemos vincularlos con el coseno. El coseno de alfa es delta L sobre delta H lo habíamos llamado, y entonces delta L es igual a delta H por el coseno de alfa, ¿sí? Y ese sería el alargamiento del tensor. Pero después, con esto ya pueden hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Fíjense que la barra de arriba está empotrada, no se deforma. Esta barra vertical también está empotrada, no se deforma. Y esta barra de acá, ¿sí? A ver si llega a entrar ahí. Está empotrada con un seguimiento horizontal en el empotramiento. Entonces, cuando vayan a hacer el despiece, ¿sí? Fíjense que la normal del resorte les va a aparecer en el vínculo, acá en el empotramiento, cuando hagan el despiece, y en el nudo superior izquierdo, ¿sí? Importante este para hacer el equilibrio y determinar de encontrar R01, ¿sí? Pero bueno, fíjense que imponer un desplazamiento horizontal acá es prácticamente, en términos de cómo resolver el sistema y encontrar la deformada, ¿sí? Es bastante parecido a poner un desplazamiento horizontal acá arriba. A esto me refería que ya vieron sedimentos de vínculo con el método de incógnitas estáticas. Capaz no para resolver el sistema 0, sino para resolver el sistema 1 o el sistema 2, ¿sí? Pero ya es algo que están acostumbrados a manejar. Bien, ¿puedo pasar? Si me está copiando. Después, bueno, vamos a hacer uno antes, si va a pasar a hacer uno. Fíjense que también podemos tener sedimentos de vínculos que sean no solo traslaciones, sino giros, ¿sí? Pero esos son bastante más fáciles de trabajar, porque lo que más nos complica es cuando el vínculo se traslada, ¿sí? Se desplaza en X o en Y, porque ahí tenemos que ver qué pasa con la hipótesis de forma de Axel, que es lo que estábamos haciendo recién. Pero cuando tenemos giros, me parece que el tratamiento es más sencillo porque todos los nudos se quedan donde están, ¿sí? Solo que ven que esta barra para el fundamental lo haces pensando en la biela. ¿Cómo, Ramiro? No entendí la pregunta. Acá, vuelvo un segundo para atrás. Sí, el fundamental, si quieren planteamos el despiece,
Espérenme que voy a agarrar una hoja borrador. Mira, vamos a armar el fundamental, ¿sí?, de esta estructura. O el despiece, mejor dicho, ¿sí? Porque ya... Sí, recordemos que cuando vamos a buscar a la tabla, ¿sí?, esta barra no se forma y esta barra no se forma, así que a estas barras no les voy a traer momento y corte porque vale 0. La única que tiene es la barra vertical derecha. Fíjense que abajo se tracciona del lado exterior y arriba se tracciona del lado interior. En este momento vale 6 J sobre L cuadrado. Lo mismo este. Esos dos momentos de sentido horario se equilibran con un corte en sentido antihorario, que vale 12 J sobre L cubo. Eso es lo que se deforma esa viga. Nos falta agregar lo que se deforma el tensor. ¿Sí? El tensor dijimos que estaba traccionado. ¿Lo ven? Tenía esta longitud inicial y al final se alargó delta L, ¿sí?, donde delta L era delta H por el coseno de alfa. Entonces, puedo poner acá que el normal es E por A sobre L, rigidez de la biela, vamos a ponerle LB, longitud de la biela, por delta H por coseno de alfa. Y la biela acá arriba tiene la misma reacción. Ahora lo que falta es, ahí ya analicé, ¿sí?, los esfuerzos en cada una de las barras. Vamos a trasladar los esfuerzos a los nudos. Ahí está. Y ahora tenemos que, recordemos acá teníamos una rigidez, este va a ser la R10, como lo llamé. El giro acá es R20. El giro acá, o la rigidez más bien dicho, es la rigidez R30. Entonces, vemos este nudo y necesitamos que se cumpla el equilibrio de fuerzas horizontales. Eso quiere decir que esta barra tiene un normal, que es igual al corte de esta barra, es 12 EJ sobre L cubo. 12 EJ sobre L cubo. Si planteamos el equilibrio de momentos en ese nudo, van a ver que de ahí R30 vale 6 EJ sobre L cuadrado, ¿sí? Tiene que equilibrar a este momento. R20, acá sabemos que vale 0, ¿sí? Fíjense que eso ya está en equilibrio. Y lo único que faltaría es R10, que va a ser igual a esta fuerza menos la componente horizontal de esta fuerza, ¿sí? Recordemos que este sería alfa, entonces R10 es 12 EJ sobre L cubo menos E por A sobre L por delta H por el coseno de alfa por otra vez el coseno de alfa para conseguir la componente horizontal, ¿sí? Entonces, ahí conseguimos el sistema fundamental. Pero ven que lo importante, ¿se entiende, Ramiro? Ven, hacer el despiece es lo mismo una vez que ya conocen cómo es la cinemática de la estructura, ¿sí? Este es el sistema cero, una vez que imponen la deformación horizontal y saben cómo se deforma cada una de las barras, incluido el tensor,
ya pueden hacer el despiece, ¿sí? Y calcular las rigideces. Por eso yo les voy a plantear varias estructuras ahora. O sea, vamos a ver una más con seguimiento de vínculo y vamos a pasar a temperatura. Pero no vamos a estar haciendo el despiece todo el tiempo, ¿sí? Porque ya vamos a hacer algunos ejercicios o van a ver algunos videos en la práctica, así que ahí van a tener el despiece. Pero lo importante para que veamos hoy es cómo trabajar, ¿sí? Los sedimentos. Me interesa ver las cinemáticas, cómo se deforman las estructuras, ¿está bien? Eso es lo que vamos a estudiar, o lo que vamos a refrescar un poco ahora. Bien, entonces fíjense, ¿sí? Volvamos un segundo, volvamos a este ejercicio que estábamos planteando. Acá vamos a ver un seguimiento giro. La barra arriba también se comporta como empotrado. La barra de la izquierda, bueno, es una recta. Y en esta barra tenemos el sedimento de vínculo que vale tita. Y entonces esto es empotrado, lo sacan de la tabla. ¿Todos saben sacar de las tablas estas barras? ¿Sí? Si alguien tiene dudas, aprovechen ahora. Sí, y estas dos barras de vuelta que no se forman, porque no tiene ninguna causa deformante, entonces cuando dibujamos la deforma de esta estructura es una cosa así. ¿Lo ven? Pero la deformada de esto, encontrar el sistema cero, es bastante sencillo porque los giros tienen esta particularidad. Giran, pero como los nudos no se trasladan, la deformada es bastante más fácil de trazar que en el caso, que en los casos anteriores, ¿sí? Porque si volvemos un segundo a estos casos, la hipótesis de deformabilidad axial nos hace, por ejemplo, que si este nudo se traslada, este nudo también se tenga que trasladar. Entonces, me parece más interesante que veamos los seguimientos de vínculo debido a las traslaciones. Creo que los que son debido a giros ya los manejan. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con las barras inclinadas. Por ejemplo, vamos a tomar esta estructura. Lo vamos a resolver primero para un desplazamiento vertical. ¿Sí? Si hacemos el análisis de esta estructura, por hipótesis de deformabilidad axial, esta barra solo podría moverse sobre una perpendicular. Entonces, necesito agregarle, si este nudo todavía puede ir a parar acá o acá, necesito agregarle un vínculo más para que el nudo esté fijo, que obviamente no puede ser un vínculo normal, ¿sí? Que restrinja la misma dirección que la barra por hipótesis de deformabilidad axial. Entonces, por ejemplo, le pongo una restricción horizontal, x1, con eso me aseguro que el vínculo no suba ni baje, y un giro, x2. ¿Sí? Ese sería el fundamental de esta estructura, y de hecho este es el fundamental que usamos para resolver esta estructura en el video de la práctica de la matriz de rigidez. Entonces, ¿cómo queda la deformada del sistema cero si este vínculo tiene un desplazamiento vertical delta V? Cuando pase esto, ¿sí? Para todas las estructuras es importante guiarnos por la hipótesis de deformabilidad axial. Fíjense que si este nudo baja delta V,
nosotros, imagínense que este nudo, ¿sí?, tiene que bajar delta B también, para que, imagínense que yo corto un infinitésimo en el extremo de esta barra. Si este descenso es delta B, ¿sí?, entonces esta barra viene a parar a una posición por acá abajo. ¿Me siguen? Es decir, que si trazo una perpendicular por el extremo de esta recta, tendría todas las posiciones en la cual, si yo posiciono al nudo, a este nudo de acá, la barra inclinada no se alarga ni se acorta, ¿sí? Vamos a poner a esta recta en verde. Eso si no tuviese el patín horizontal, ¿sí?, que me impide los desplazamientos horizontales. Yo le saco el patín en rojo, ¿sí?, tiro de este nudo hacia abajo y este nudo puede bajar a cualquier recta de esta posición. Ahora, cuando yo le agrego el patín vertical, el único lugar donde el nudo puede ir a parar, ¿sí?, es donde se encuentran las líneas en verde. Ahora vamos a hacer un zoom de ese nudo para ver qué quedó ahí. Y la deformada de esta barra, o de esta estructura, ¿sí?, este lugar ya sé que, el empotramiento ya sé que fue a parar delta B hacia abajo, el vínculo estaba ahí, y el nudo ¿sí? Vamos a hacer un detalle de lo que estaba pasando ahí en el nudo, que quedó todo bastante encimado. Vamos a poner X1 y X2. Entonces, fíjense, si este nudo desciende delta B, entonces este nudo tendría que también bajar delta B, ¿sí?, para que la longitud de la barra en diagonal no cambie, ¿sí? ¿Lo ven? Si este nudo de la izquierda baja delta B, este nudo también tiene que bajar delta B. Es decir, acá tendríamos, ¿sí?, la barra sin alargarse ni acortarse, y trazando una perpendicular a esta recta, tenemos todos los lugares en los cuales yo posiciono este nudo, ¿sí? Lo puedo parar acá, lo puedo parar por acá, lo puedo poner por acá, y la barra inclinada no se alarga ni se acorta después de haber sufrido un descenso delta B. Ahora, el patín vertical que tenemos acá restringe los desplazamientos horizontales, ¿sí? Con lo cual, el único lugar donde puede ir a parar el nudo es a este lugar. ¿Sí? Este sería el nudo, que acá está marcado en verde. Entonces a partir de acá saldría la deformada para allá y para el otro nudo. Bien, entonces, ¿sí?, yo hice un zoom acá mega grande. ¿Qué es lo que nos interesa? La barra de arriba, fíjense, se comporta como empotrada en este extremo, simplemente apoyada en el otro extremo. Y fíjense que sufrió un descenso vertical delta B. ¿Sí? Vamos a marcar acá. El empotramiento sufre un desplazamiento vertical delta B. Y si analizan la barra inclinada, ¿sí?, es una barra que no se deforma, ¿sí? Así que cuando hagan el despiece, lo único que les van a aparecer son solicitaciones en la barra de arriba. ¿Por qué no se curva la barra inclinada?
No, la barra inclinada, fíjate que no se deforma porque lo único que hace es un movimiento de cuerpo rígido, ¿sí? Estaba en esta posición y sufrió un descenso delta B. ¿Sí? Ven que este delta B es igual, vamos a extender esto hasta el empotramiento. Si acá está el empotramiento y esto sufre un descenso delta B, ¿sí? Esto, el descenso es igual de los lados, así que esta barra está haciendo un movimiento de cuerpo rígido, por eso lo ven que no se deforma. ¿Sí? ¿Me siguen por ahora? Bien. ¿Por qué no le restringo el movimiento vertical al nudo? Porque fíjate que cuando... Lo voy a volver a buscar acá. Puedo restringir el movimiento, el desplazamiento vertical, ¿sí? Pero no es necesario. Si ya puse el horizontal, fíjate algo, la barra inclinada, Joaquín, por hipótesis de deformabilidad axial, solo puede moverse, ¿sí? O estos serían los puntos en los cuales yo muevo este nudo y la barra inclinada no se alarga ni se acorta. Eso es por hipótesis de deformabilidad axial. Sin embargo, el nudo todavía no está fijo, ¿sí? O sea, puede ir a parar por acá o puede ir a parar por acá arriba. Necesito agregarle un vínculo más, que puede ser horizontal, como hice yo acá, puede ser vertical, ¿sí? Hay distintas formas de armar el fundamental. El único vínculo que no puedo poner es el que coincide con la dirección del eje de la barra, ¿sí? Porque eso no me restringe el movimiento a través de la diagonal. Entonces, o lo pongo en vertical, como vos recién me decías, o lo pongo en horizontal, que es como lo hice acá, ¿sí? Es indistinto. También es válido poner acá el patín vertical, ¿sí? Pero o el vertical o el horizontal, no hace falta poner los dos. Bueno, bien. Entonces, acá resolvimos esta estructura, ¿sí? O encontramos por lo menos el sistema cero para un desplazamiento vertical. Vamos a resolverlo ahora para un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Estos ejercicios tienen un montón de geometría y en realidad es lo que me interesa ver ahora, porque después armar el despiece de eso, la verdad es entrar a la tabla y sacar los momentos. Creo que eso lo pueden hacer o lo podemos ver. Si tienen dudas, aprovechen para consultarlos en la mesa de consulta, pero ahora me parece más interesante estudiar la geometría o la cinemática de estos problemas. Entonces, a esta misma estructura, ahora vamos a imponerle un desplazamiento delta B horizontal, delta H. Es decir, el empotramiento viene a parar a una posición por acá. Bien. ¿Cómo planteamos la... Sí, vuelvo un segundo, me piden... Bien, vamos con esta estructura ahora. Yo sé que el nudo, ¿sí? Se desplaza hacia la izquierda, delta H, y entonces la pregunta del millón es a dónde va a parar este nudo, ¿sí? Que es lo que venimos haciendo hasta ahora, ver a dónde termina ese nudo. Fíjense algo, si yo corto la barra justo antes de los vínculos que tenemos ahí arriba, yo le impongo un desplazamiento horizontal delta H y la barra inclinada se traslada delta H, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, delta H. ¿Sí? Eso sí corto justo antes de la barra, o si quieren, si saco el vínculo, el móvil vertical que tengo acá, ¿sí? Es decir, le impido moverse, yo muevo este vínculo, delta H, y la barra se mueve como una paralela. ¿Sí? Quiere decir que en este punto, la barra, si yo pongo el nudo ahí, la barra no se alarga ni se acorta. Entonces, tirando una perpendicular al eje de la barra, pasando por ese punto,
¿sí? Sobre esta recta que tracé punteada en verde, tengo todos los puntos tales que si yo paro este nudo, lo posiciono sobre esta recta, la barra inclinada no se alarga ni se acorta después de haberse trasladado delta H, ¿sí? Esta barra se movió delta H hacia la izquierda, y perpendicular. Tengo todos los puntos de alargamiento 0. Ahora, como tenemos un patín vertical, el nudo únicamente puede moverse sobre una recta vertical. Entonces, en la intersección de las dos rectas punteadas, voy a tener el nudo de la estructura. Ahora vamos a hacer un zoom de ese nudo. Y entonces, fíjense que no giró, ¿sí? Porque está impedido de girar. Esta barra, ¿sí? Fíjense, se comporta como empotrada con un móvil. Y esta barra sufre un desplazamiento vertical, que ahora vamos a ver cuánto vale. Entonces el empotramiento tiene alguna posición por ahí. Sí, hay un descenso vertical. Le vamos a poner descenso transversal de la barra 2. Sí, vamos a llamar a esta 2 y a esta barra la vamos a llamar 1. Y ahora esta barra, fíjense, tengo un empotramiento en este nudo y un empotramiento en este nudo. Entonces, acá, fíjense, sale con el ángulo inicial, ¿sí? Acá con el mismo ángulo inicial, y si los unimos, tenemos esta barra, fíjense, la podemos pensar como empotrada, empotrada, y ahora, ¿sí? Lo ven respecto de la barra en azul, este vínculo sufrió un pequeño descenso y este vínculo sufrió un ascenso en el otro sentido, es decir, esta barra sale acá en rojo, el empotramiento sale por acá en amarillo, y entonces los unimos. Es importante que cuando vayan a buscar a la tabla, ¿sí? Lo que nos interesa en este caso es el desplazamiento relativo total, ¿sí? Delta transversal de la barra 1. Lo ven que la barra azul, cuando se deformó, hay un vínculo que se deformó por arriba del eje de la barra y uno que se deformó por abajo. Sin embargo, lo que nos interesa es el salto total, ¿sí? Vamos a hacer un zoom de este nudo, así entendemos qué está pasando ahí adentro. Fíjense, nosotros dijimos, bueno, si este nudo se mueve hacia la derecha, entonces, desplazándome hacia la derecha, delta H, tendría la barra inclinada sin deformarse, ¿sí? Hizo una traslación de cuerpo rígido. Entonces, perpendicular a este eje, tendríamos todos los puntos tales que la barra inclinada no se alarga ni se acorta. Después sabíamos que hay un patín vertical acá, que eso restringe los desplazamientos. Y entonces el nudo tiene que ir a parar a donde se compatibilizan los desplazamientos.
sí, que en la intersección de las rectas en verde. Entonces, este segmento de acá lo vamos a marcar con un color. ¿Sí? Esto de acá es el sedimento vertical de la barra arriba, ¿sí? Es el sedimento transversal al eje de la barra 2. Recordemos que yo había llamado 2 a esta barra y 1 a esta barra. Y esto de acá sería el corrimiento transversal de la barra 1. Entonces, conociendo un ángulo, por ejemplo, si decimos que el ángulo de esta barra inclinada con la horizontal es alfa, entonces, fíjense acá tengo un paralelogramo, este ángulo interno también es alfa. Entonces, coseno de alfa es igual al corrimiento transversal de la barra 2. No me conviene usar el coseno, esperen, me confundí. El seno de alfa, ¿sí? Vamos primero con este, es el corrimiento transversal de la barra 1. Esperen, marqué mal un ángulo. No me conviene usar ese ángulo. Bueno, sí, está bien. O sea, si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. ¿Se llega a ver el nudo ahí? ¿O quieren que lo haga más grande? ¿Ven? Si este ángulo con la horizontal es alfa, entonces este ángulo entre las dos rectas en verde también es alfa. Ahora sí, esto me gusta más. Entonces, seno de alfa es el opuesto, que sería delta H sobre la hipotenusa, que es el corrimiento transversal de la barra 1. Entonces el corrimiento transversal de la barra 1 es delta H por el seno de alfa. Y ahora lo que tenemos que vincular es este con este, si es decir, adyacente con el opuesto. Podemos decir que la tangente de alfa es igual al opuesto, que es delta H sobre el adyacente, que es el corrimiento transversal de la barra 2. Y entonces el corrimiento transversal de la barra 2 es igual a delta H sobre la tangente de alfa. ¿Sí? Chequemos, es opuesto sobre la hipotenusa y esto es el opuesto sobre el adyacente. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando quieran sacar esta deformada de la tabla, el corrimiento transversal de la barra 2 vale delta H sobre la tangente de alfa, mientras que el corrimiento transversal de la barra 1 es delta H por el seno de alfa. ¿Sí? Es geometría. La verdad que los ejercicios de seguimiento de vínculo, y como vamos a ver ahora con temperatura, son básicamente... Buena pregunta, me hace Joaquín, me dice si el nudo lo poníamos vertical, la deformada te queda distinta. Sí, claro. Es decir, si el fundamental hubiese sido con el patín vertical, fíjate algo, si le imponemos un desplazamiento delta H horizontal, entonces el nudo vendría a parar a una posición por acá. Si no estuviese el patín vertical, sí, la barra se puede mover hasta una posición por acá, sí, esto valdría delta H. Fíjate que en este caso, ¿sí? La deformada, yo lo desplazo hacia la derecha,
este vínculo se mueve hacia la derecha y justamente la restricción que impone el patín vertical es esta misma, ¿sí? Entonces yo cuando trazo la perpendicular a la línea punteada, el nudo va a parar a este lugar y esta barra la estructura no se deforma, yo lo muevo hacia la derecha, delta H, y toda la estructura se traslada como un movimiento de cuerpo rígido. Ahora, lo que es interesante es estudiar qué pasa si este desplazamiento se mueve en forma vertical. Es decir, qué pasa si... a ver, esperen. Me estoy corrigiendo una cosa acá. El seno de alfa. Ese lo he puesto. Sí, claro, yo estoy despejando. Había algo que me llamó la atención. Esto es sobre el seno de alfa. Correcto, el corrimiento transversal de la barra 1 estaba despejando esto. Okay, esto va con esto y esto va con esto. Sí, sí, correcto. Esto es delta H sobre el seno de alfa. Sí, bien la observación ahí. Bueno, lo que estamos viendo ahora era qué pasaba si acá teníamos un patín vertical y le imponíamos ahora un sedimento vertical a esta barra. Entonces, fíjense que de vuelta, si nos olvidamos por un momento del patín vertical, este nudo tendría que sufrir el mismo descenso delta para que la barra ni se alargue ni se acorte, perpendicular a esa barra. Tenemos todos los puntos, tal que posicionando el nudo en esta recta, la barra inclinada no se alarga ni se acorta. Y ahora tenemos que compatibilizar con el patín vertical, ¿sí? Es decir, o patín horizontal, mejor dicho, porque impide desplazamientos verticales. Entonces, el nudo tiene que ir a parar por acá. Y entonces, ahora la deformada de esto, es una cosa así. Y este desplazamiento tiene que ser igual a el desplazamiento por acá, por hipótesis de forma heliaxil. Y ahí tienen la deformada. ¿Sí? ¿Se entiende, Joaquín? Claramente cambia. Bautista me pregunta, ¿puede ser que con un ejercicio así me convenga olvidarme de la hipótesis de forma heliaxil y ponerle dos apoyos móviles en el nudo igual? A ver, como poder hacer, lo puedes hacer. Me parece que en términos de cálculo vas a terminar haciendo más cuentas en esa forma. Sí, la deformada de este sistema te quedaría más fácil, del sistema cero, cuando vos impongas este desplazamiento vertical. La deformada directamente te va a quedar la unión entre el nudo y el apoyo delta, pero estás calculando, primero, una matriz que originalmente es de 2×2, te va a quedar de 3×3, ¿sí? Es decir, le vas a estar agregando 5 elementos más a la matriz, más allá de que sea diagonal, ¿sí? Efectivamente le vas a estar agregando 3 elementos nuevos. Y después, cuando quieras superponer los diagramas finales, vas a tener un sistema más, ¿sí? Como poder hacerlo, puedes hacer, me parece que lo más fácil es que pongan siempre la menor cantidad, o sea, si la hipótesis la pueden aplicar, la aplican y una vez que encuentran esta deformada, ¿sí? Después lo único que tenés que hacer es equilibrar el nudo, pero
me parece que lo más fácil es poner la menor cantidad de incógnitas. ¿Entiende, Bautista? Como poder hacer, se puede hacer. En términos de esfuerzo de cálculo, me parece que siempre conviene que la matriz de rigidez y la cantidad de sistemas sea la menor posible, más allá de que la deformada puede quedar un poco más extraña, digamos. Pero la verdad es que se van a ir acostumbrando a trabajar con estos segmentos de vínculo, ¿sí? Y van a ver que no es nada del otro mundo. Bueno, vamos a pasar a la temperatura. Mi idea es, hoy tenemos en la práctica un video que grabé de temperatura completo, así que yo ahora les voy a mostrar algunos lineamientos, medio como hicimos ahora con seguimiento de vínculo, y vamos a pasar directo a la práctica, así vamos a tratar de cortar en un ratito. Y el seguimiento de vínculo, en el ejercicio que subió Santiago el lunes a la práctica, que era el pórtico genérico, que era este mismo pórtico, bajo la acción de una carga distribuida y un seguimiento de vínculos, tienen la resolución, ¿sí? Para un seguimiento de vínculo. Hay un ejercicio hecho, y hoy vamos a hacer una temperatura, así que por eso ahora medio es un poco contar las generalidades de seguimiento de vínculo y temperatura, y después en la práctica tienen los videos. Violeta me dice, cuando busco en la tabla de rigideces, uso la de empotrado con el sedimento igual al total. Sí, correcto. O sea, en este caso, fíjense, el sedimento de vínculo total lo tengo que medir entre esta recta, así que es la posición final del nudo, y esta otra recta, ¿sí? Siendo este el salto total, delta H. ¿Está bien? Sale del triangulito que tienen acá. Fíjense que acá hay un triangulito donde tienen delta B en verde, tiene esta recta de acá, y en horizontal tienen la otra. Entonces, el corrimiento perpendicular del empotramiento para buscar en la tabla sería este. ¿Sí? Que es este. Correcto. Siempre lo que importa es el seguimiento de vínculo, es el seguimiento relativo. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a la temperatura, que la verdad que se comporta bastante parecido a el seguimiento de vínculo. ¿Por qué se comporta parecido? Porque por dos cosas. Primero, la temperatura y el seguimiento de vínculo, dijimos, son cargas de origen cinemático, ¿sí? Es decir, no hay una fuerza. Yo, cuando hago las ecuaciones de Newton, sumatoria de fuerzas verticales, horizontales, no aparece el seguimiento de vínculo, ¿sí? Lo que hace el seguimiento de vínculo, al igual que la temperatura, es imponer una deformación o un desplazamiento. Deformación en el caso de la temperatura, desplazamiento en el caso del seguimiento de vínculo. Entonces, vamos a poner cargas térmicas. Miren este caso, ¿no? Es la misma estructura que habíamos planteado hace un rato. Vamos a agarrar el mismo pórtico. Bien. Bueno, entonces, le vamos a imponer a esta barra. Vamos por ahora solo con un gradiente, una temperatura baricéntrica, ¿sí? Ahora vemos el gradiente, cómo tratarlo, pero es más difícil la baricéntrica que el gradiente de temperatura con las cargas térmicas. Entonces,
Fíjense, yo cuando quiero armar el fundamental, ¿sí? El fundamental de esta estructura, nosotros dijimos, bueno, el fundamental no depende de las cargas, ¿sí? Entonces, el análisis es el mismo. Yo tengo que impedir el desplazamiento horizontal, ¿sí? Que no lo conozco, el giro en este nudo y el giro en ese nudo. Alguien me puede decir, bueno, pero, pregunta frecuente, este nudo sube a causa de la temperatura. ¿Qué hago con la hipótesis de deformabilidad axial? Y ahí hay que hacer dos comentarios. Primero, en todo caso, lo que sube este nudo es conocido, ¿sí? Vale lambda por delta TG por L. Entonces no es una incógnita. No tengo que restringirlo. Si yo ya conozco cuánto vale el desplazamiento, sé a dónde fue a parar el nudo. El siguiente comentario es que la hipótesis de deformabilidad axial tampoco depende de las cargas, ¿sí? Es decir, no es que si la temperatura está cargada con fuerzas, entonces la hipótesis de deformabilidad axial vale, y si está cargada con temperatura no vale. La hipótesis de deformabilidad axial no habla de las cargas, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Dice, si una estructura se deforma por esfuerzos de flexión, entonces los corrimientos debido al esfuerzo normal son despreciables. ¿Qué quiere decir? Este nudo se va a alargar por temperatura y como todo el mundo piensa, o creo que lo pueden estar intuyendo, es que este nudo también va a sufrir un acortamiento por el normal de esta barra. Ese acortamiento por el normal de la barra es despreciable, con lo único que nos quedamos es con el alargamiento de la temperatura, que es conocido, ¿sí? Entonces, dicho esas observaciones, no necesito poner, ¿sí?, el patín vertical en este nudo. En todo caso, porque el desplazamiento por la temperatura es conocido y el corrimiento por el normal de la barra es despreciable, ¿sí? Entonces, esta posición final del nudo resulta conocida y no es una incógnita. Eso es delta L igual a lambda por delta T por L. ¿Sí? Y acá es donde digo que el seguimiento de vínculo y la temperatura se parecen. Ven que lo que está pasando es que el nudo arriba tiene una especie de sedimento, ¿sí? Y entonces cuando yo quiero dibujar la deformada de esto, este nudo por acción de ese vínculo solo puede moverse por esa recta, ¿sí?, que acabo de marcar punteada. Y ahora el alargamiento de esta barra valía delta L, vamos a marcarlo acá, delta L, y esto es igual a lambda por delta T por L. Este no lo puede girar. Y entonces ahora cuando hacemos la deformada, vemos que esta barra se alargó por acción de la temperatura. Esto es un empotrado. Y esta barra tampoco se deforma. Y entonces, la barra de arriba, si lo analizamos, es un empotramiento donde el vínculo subió ahora vemos, tenemos una pregunta ahí. Si este delta L es lambda por delta T por L. Bien, Ramiro me pregunta la normal que estamos despreciando de esto. Perdón, no es que despreciamos la normal. Esta barra tiene un normal que produce una deformación axial que la despreciamos.
¿De dónde sale ese normal? Es el corte de esta barra, justamente. Fíjate que al hacer el despiece, la barra de arriba, ¿sí?, tiene tracción. En el nudo izquierdo tiene la tracción del lado interior, y en el nudo derecho tiene la tracción del lado exterior. Sí, esto es lo que van a sacar de tabla. Y estos dos pares de sentido antihorario se equilibran con un par en sentido horario. Entonces, este corte va a terminar produciendo un normal en la barra vertical. Lo que nosotros hacemos con la hipótesis de informalidad axial es decir, bueno, el acortamiento o alargamiento que sufra esta barra por efecto de ese normal es despreciable. ¿Cómo hacemos esa hipótesis? Lo que se mueve el nudo es únicamente la deformación por la temperatura. Y ese valor es conocido, ¿sí? Lo podemos entrar a buscar de tabla. ¿Sí? De ahí viene el normal, al igual que este corte también produce un normal en la otra barra, ¿no? O sea, acá. Sí. Así que bueno, eso estaba. Bien, pero lo ven que en definitiva la temperatura baricéntrica se comporta casi como un sedimento de vínculo. Por lo general los sedimentos de vínculo propiamente dicho, lo que estudiamos antes, los tenemos en un vínculo externo, digamos. Mientras que el sedimento de vínculo que se produce por la temperatura, es decir, este movimiento de un vínculo, en temperatura lo podemos considerar más bien el sedimento de un nudo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del análisis es muy parecido. Es más, ¿qué pasa si hubiésemos tenido esta estructura? Le vamos a poner una temperatura baricéntrica. Delta Tg. Vamos a ponerle el patín horizontal, ahora lo podemos hacer con el patín vertical. ¿Sí? Imagínense que este es el fundamental. Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y ahora decimos, bueno, esta barra, en principio, en todos estos puntos, ¿sí?, perpendicular al eje de la barra, son los puntos donde el nudo se mueve sin alargar ni acortar la barra inclinada. Ahora, esto, ¿sí?, la barra se va a alargar, va a sufrir un cierto alargamiento por la temperatura, donde este alargamiento es delta L, ¿sí?, lambda por delta Tg por L. Entonces, vamos a mejorar un poquito esta recta. Sí, para que la barra se alargue por acción de la temperatura baricéntrica, tiene que parar en algún lugar de la recta punteada en verde. Y ahora, por el patín vertical, sabemos que el punto donde se compatibilizan es en la intersección de las líneas punteadas, y entonces el nudo tiene que ir a parar ahí arriba. Y entonces la deformada es esa. A ver, Bautista, puede ser que dibujaste al revés la normal en la barra izquierda del despiece porque el corte en el nudo va al revés. Sí, correcto. Mira. Sí. Cuando hubiésemos hecho el despiece de esto, vamos a borrar esto de acá. Hubiese quedado así. Sí, muy bien. ¿Lo ven? Pero en definitiva lo que pasó es lo mismo, ¿sí? Es un seguimiento de vínculo, ¿sí?
donde el sedimento vale lambda por delta TG por L. Lo que yo llamo sedimento de vínculo en realidad se manifiesta como una imposición cinemática en el nudo, ¿sí? En realidad no es que hay un vínculo que esté cediendo porque es la barra que se está alargando o acortando, pero desde los efectos y el análisis es muy parecido, ¿sí? Siempre acuérdense que cuando tienen temperatura, sedimento de vínculo, el objetivo en cinemáticas es saber a dónde fue a parar el nudo. Y por lo general, para eso nos agarramos de lo que es conocido, es decir, de la hipótesis de deformabilidad axial y de los vínculos. Es decir, el empotramiento y el apoyo fijo. Entonces, por hipótesis de deformabilidad axial, se tiene que mover sobre la vertical. Por el vínculo, esta barra por hipótesis de deformabilidad axial se mueve sobre esta, se traslada a la paralela. Es decir, son todas estas condiciones geométricas las que nos ayudan a resolver los problemas con temperatura y con sedimento de vínculo. Fíjense, vamos a hacer uno más. Con baricéntrica terminamos de ver el gradiente ahora. El gradiente es fácil también. ¿Qué pasa si el fundamental lo hubiese armado con el patín vertical? Así proponemos otro ejercicio. De vuelta tenemos solo baricéntrica. Entonces fíjense, perpendicular al eje de la barra inclinada, tenemos todos los puntos tales que la barra mantiene su longitud, la barra inclinada. Sabemos que en realidad la barra está sufriendo una temperatura baricéntrica positiva, así que se va a alargar. Está alguna posición por acá. Vamos a marcarlo acá arriba. Delta L. Y el patín horizontal, ¿sí? Fíjense, hace que el nudo solo pueda posicionarse sobre la recta horizontal, si están impedidos los desplazamientos verticales. Entonces, en la intersección de las dos rectas punteadas está la posición final del nudo. Y entonces, fíjense que este desplazamiento horizontal tiene que ser igual al mismo desplazamiento horizontal. ¿Sí? Y ahí tienen la deformada. Fíjense que ahora, cuando vayan a buscar esta barra, que es un empotramiento, un empotrado, con un desplazamiento perpendicular al eje de la barra, lo que nos interesa es de vuelta el seguimiento relativo entre los dos empotramientos. ¿Sí? Que sale de vuelta por una relación de triángulos. Esta vez lo que ustedes conocen, ¿sí? Es este lado del triángulo y tienen que calcular este otro. Pero de vuelta, es una relación de triángulos. Es trigonometría, más bien dicho. Bueno, ¿por qué vimos la baricéntrica? Porque de vuelta, la temperatura baricéntrica nos produce una traslación del nudo. Si tienen gradiente de temperatura, el gradiente de temperatura es más fácil de trabajar porque no produce corrimiento de los nudos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense esta estructura, ¿sí? El fundamental sería así. Ven que el fundamental lo puedo definir antes de poner las cargas. A eso nos referimos que el fundamental no depende de las cargas. Imagínense. Supónganse que la baricéntrica es 0, ¿sí? Es decir, que hay un gradiente puro en el sentido de la palabra, gradiente de t. Es decir, las barras no se alargan ni se acortan. En ese caso, ¿sí? Esto es empotrado
con un móvil, con un gradiente de temperatura. Directamente la resolución de esto está en la tabla. ¿Sí? Como los nudos no se desplazan, esto es un empotrado con un gradiente de temperatura y esto está directamente en la tabla. Si tienen las dos combinadas, como es el ejercicio que tienen hoy en el canal de YouTube, les conviene separar en una estructura la varicéntrica y en otra estructura el gradiente. ¿Sí? Y así separan y trabajan con uno y con el otro. Cuidado, este ejercicio me viene bien para hacer una aclaración. En el ejercicio 1 del TP de rigideces les piden encontrar mediante la ecuación de la elástica las deformadas de algunas de estas estructuras. Entre ellas está, casi seguro, el empotrado con un gradiente de temperatura. ¿Sí? Si resuelven eso, se van a encontrar... sí, Violeta me pidió que vuelva un segundo. Ahí vuelvo para atrás. Cuando resuelvan esta estructura, cuidado, porque esta estructura no se deforma. ¿Sí? Es una particularidad que tiene la barra bien potrada ante un gradiente de temperatura. No quiere decir que no tenga solicitaciones, ¿sí? Lo que le pasa a esta barra es que presenta una curvatura debido a la temperatura y otra curvatura debido a un momento constante, ¿sí? De forma tal que cuando la sumo, la curvatura me da una recta. ¿Sí? Eso es lo que termina pasando con el empotramiento. Entonces, cuidado porque la deformada de esto es una recta. ¿Sí? Han aparecido, es común pensar que si esta barra tiene un gradiente de temperatura, la deformada pueda llegar a ser una cosa así. Esto lo hemos visto en TPs o exámenes, pero cuidado porque no es esta la deformada. ¿Sí? Esto está mal. Hago la aclaración para que después no aparezca en el TP. Sí, un segundo, vamos por orden. Violeta, un segundo, me pidió que vuelva para atrás. Y ahora respondo nuevamente lo de la viga. Avísame, Violeta, cuando pueda seguir adelante. Bien. Vamos por orden, Violeta. No entendí ahí cuál es el desplazamiento total del nudo. Acá, si hago un detalle, dijimos, esta barra, la barra inclinada, se tiene que alargar un cierto valor delta L conocido, ¿sí? Por acción de la temperatura. Y después, como acá había un vínculo vertical, ¿sí? El nudo se tiene que trasladar sí o sí en horizontal, entonces el punto donde se compatibilizan los desplazamientos está en la intersección de las rectas en verde, y entonces el desplazamiento de la barra que voy a usar para entrar a la tabla y buscar esto como un empotrado es el corrimiento total de la barra, que sería este. Este sería el corrimiento transversal de la barra 1. ¿Sí? Entonces, si el ángulo, este ángulo con la horizontal es alfa, entonces este ángulo también es alfa. Y como este ángulo es recto, entonces este ángulo también es alfa.
¿sí? Y ahí pueden terminar de sacar cuánto vale el corrimiento transversal de la barra 1. ¿Se entiende, Violeta? Bien. Vamos, siguiente pregunta. A ver, Mariana. Por eso con pero eso con cualquier valor o la temperatura de que tienen que ser igual en módulos y contrarios. No, acá yo estaba analizando, en este ejercicio lo estaba analizando solo con gradientes, ¿sí? Dije, supongamos que la temperatura baricéntrica vale 0. Si la sección es simétrica y el baricentro está en la mitad, entonces la temperatura de abajo es igual a la temperatura de arriba con distintos signos. ¿Está bien? Ese era el análisis que estábamos haciendo. Acá, fíjense que los nudos no se movieron, ¿sí? Por lo tanto, supuse que la baricéntrica era 0 y que estábamos hablando en el sentido estricto de la palabra en un gradiente, ¿sí? Sin baricéntrica. Si esto tuviese baricéntrica, lo pueden descomponer en dos, ¿sí? Dejan en uno el gradiente y en la otra la baricéntrica. Y Ramiro me dice, no me quedó claro por qué con gradiente no se producen movimientos en los nudos. En realidad te lo voy a responder por qué con la baricéntrica hay movimiento en los nudos. Y en realidad la baricéntrica tiene movimiento en los nudos porque justamente, fíjate que por ejemplo, esta barra, nosotros como teníamos la hipótesis de deformabilidad axial, sabemos la posición final del nudo, ¿sí? O despreciamos los corrimientos axiales, entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Si esta estructura no tuviese hipótesis de deformabilidad axial, el fundamental sería este. Si yo le tengo que impedir también el desplazamiento vertical, suponiendo que por un momento no tengo hipótesis de deformabilidad axial. Cuando yo le agrego la hipótesis de deformabilidad axial, decimos, bueno, ese vínculo vertical no necesito ponerlo porque la barra mantiene su longitud invariable. Ahora, cuando haya temperatura baricéntrica, este nudo se puede mover, ¿sí? Puede subirse porque justamente esa restricción vertical no la tenemos que poner. Y el nudo viene a parar acá arriba. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con hipótesis de deformabilidad axial, una temperatura baricéntrica puede producir una traslación en el nudo. Ahora, cuando tenemos el gradiente no puede producir nada, ¿sí? Porque el nudo está fijo en todas sus coordenadas, ¿sí? No puede moverse en vertical, o mejor dicho, el corrimiento vertical vale 0, ¿sí? Porque la temperatura baricéntrica vale 0. El corrimiento horizontal está impedido y el giro está impedido, entonces el nudo no puede salir de la posición donde está inicialmente y lo único que puede hacer es deformarse en el tramo. Bien. ¿Se entiende? A ver, vamos con las preguntas. ¿Se entiende, Ramiro, por qué? Ah, sí. Bien, y bueno, a ver, respondo acá. Alejo me preguntaba recién si no tenía que impedir también el corrimiento horizontal acá. Sí, que no es conocido, pero tengo otra condición de borde acá que es que el normal vale 0. ¿Sí? Si lo estuviese trabajando sin hipótesis de deformabilidad axial, me alcanza con estas 3 incógnitas. Bueno, la verdad que vamos a cortar acá. ¿Sí? Medio que la clase de hoy, al igual que la clase pasada, son casos particulares, ¿sí? Donde vimos cómo aplicar el método con temperatura, con seguimiento de vínculo, con cargas, cómo nos afectan reticulados. Así que son clases, esta semana tuvimos medio teorías que están disfrazadas de práctica. Vimos algunos lineamientos más bien generales. Pero bueno, es eso, no tuvimos una gran
incorporación de teoría esta semana. La semana que viene vamos a ver, ¿sí?, estructuras simétricas. ¿Cómo hacemos para...? No es un tema, si bien lo estudiamos en cinemática, sí se puede estudiar en estáticas también, ¿sí? Es ver cómo la simetría de los problemas la podemos aprovechar para la resolución, ¿sí? Y cómo eso nos va a simplificar el cálculo. Así que bueno, cortamos acá. Hoy tenemos solamente un video. Si no me equivoco, tenemos solamente... Aguárdame que voy a entrar al canal a ver si ya está habilitado, que debería. Tenemos un ejercicio que es un problema con temperatura. En ese problema hay gradiente y baricéntrica, así que lo vamos a resolver descomponiéndolo. Ah, está el de seguimiento también, buenísimo. Bueno, tienen 2 videos hoy para ver. Y listo, cortamos acá, nos conectamos en las mesas a las 11:30, mesas de trabajo, o en 1 hora. Mejor así, tiene un poquito más de tiempo para ver los videos. 12 menos cuarto, conéctense en las mesas de los ayudantes. Los grupos, Marcial hoy no puede atender a sus grupos, así que sus grupos de trabajo pueden conectarse a otras mesas. ¿Sí? Vamos a tratar de que sean mesas donde haya... tienen los grupos de Marcial, que son el 2 y el 5, ¿sí? Tienen los links de Zoom para conectarse a otras mesas. Yo tengo un solo grupo de trabajo, porque uno de mis 2 grupos se disolvió al principio del cuatrimestre, así que pueden conectarse conmigo, y si somos muchos, pueden pasarse también a otras mesas. Eso vamos viendo en función de cómo la cantidad de conectados que haya. ¿Está bien? Así que bueno, cortamos ahora y a las 12 menos cuarto nos conectamos a las mesas de trabajo.